A ver, retomando el tema de los índices, lo vamos a incorporar directamente al tema de hoy, que son los fondos, ¿vale? Hay que diferenciar qué es un fondo indexado o de gestión pasiva de un fondo de gestión activa. En un fondo de gestión activa, el gestor, dentro de que se tiene que ceñir a la política de gestión del fondo, puede utilizar diferentes estrategias a la hora de enfrentarse a las oscilaciones y a la volatilidad de un mercado. ¿Por qué? Pues porque si es por ejemplo, un fondo global que invierte en acciones de todo el mundo y hasta ahora ha estado pues mitad en Estados Unidos y la otra mitad en Europa, por decir algo, y de repente las acciones de Estados Unidos considera que ya empiezan a estar caras y hay que tener un poquito de cuidado, no tiene por qué quedarse con su composición de la cartera, pues igual empieza a vender acciones americanas y ese dinero lo utiliza para comprar acciones europeas que están mucho más baratas y tienen mucho más recorrido. Y estas diferencias de poder vender aquí y poder capturar más rentabilidad de otras acciones que están más baratas son las que se pueden conseguir gracias a una gestión activa, consistente y de un gestor que sepa lo que se está haciendo y que tenga buenos resultados, ¿vale? Con una gestión pasiva eso no sucede. ¿Por qué? Porque una gestión pasiva es ese fondo indexado está justamente indexado a un índice bursátil y va a estar todo el rato ligado a lo que haga ese índice. Si por lo que sea, poniendo el mismo ejemplo que os he puesto en el fondo, es un índice global y el fondo está indexado a ese índice global, por ejemplo al MSCI World, que lo que hace es son las 1.500, aproximadamente 1.500 empresas más importantes que cotizan en bolsa en todo el mundo, pero resulta que el 70% de esas empresas son empresas americanas. Y resulta que además encima la mayoría, por todas estas ponderaciones, son empresas tecnológicas o estas las 7 magníficas que tienen mucho peso, que es alrededor del 34, creo que estamos ya, del S&P 500. ¿Qué ocurre? Pues que si por lo que sea Estados Unidos empieza a flojear por algo, pues no sé, tenemos ahí un señor Trump que la está liando un poco de vez en cuando. Y entonces, por ejemplo, algunas empresas se pueden ver perjudicadas por esas políticas o por lo que sea, porque resulta que ya están muy caras y empieza a pincharse un poquito la burbuja. Si estamos indexados no podemos hacer nada. Si el índice se cae, pues caeremos nosotros ahí, porque no hay detrás un gestor, un señor que diga, vale, pues vamos a hacer esto, vamos a vendernos acciones americanas y vamos a entrar en acciones europeas que tienen más recorrido y vamos a poder capturar esta rentabilidad, ¿vale? Y ahí está la diferencia, básicamente. En uno tenemos capacidad de reacción y en la otra no. Claro, que habrá gente que es lo que dice, bueno, pues yo sí veo que resulta que el índice americano está cayendo y tal, pues cojo y me cambio a otro fondo indexado. Muy bien, pero es que si tú supieras exactamente cuándo hay que hacer esos movimientos y en qué valores hay que estar y en qué sectores hay que estar, seguramente no estarías en un indexado, porque eso significaría que tú sabes lo que hay que hacer, ¿vale? Y entonces si sabes lo que hay que hacer, no te metes en un indexado porque sabes, mira, pues ahora aquí, ahora allá, o cojo este gestor porque es muy bueno pues en tema de emergentes, o cojo este gestor que es muy bueno en tema de renta fija. Entonces se supone que si estás en un indexado es porque no quieres complicaciones y porque no sabes muy bien lo que tienes que hacer, y me pongo ahí, como al final las bolsas siempre acaban dando un resultado positivo a lo largo de los años, ¿vale? Pues mira, estoy ahí y me indexo. Pero si tenemos que estar indexados pensando, ahora me cambio a este fondo, ahora no sé qué hacer, ahora tengo que consultar con mi asesor o con mi gestor qué hago, si me quedo, si pongo más y tal, entonces eso ya no es estar indexado. Entonces eso es ir a lo que te dicen todos los cuñados del mundo. Atención, cuñados del mundo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Ellos te dicen, ponte en un indexado. ¿Por qué? Porque es más barato. Ojo, sí, es más barato, pero nosotros vamos a tener que mirar no solo que sea más barato o más caro, vamos a tener que mirar cuál es el resultado. A los que estáis suscritos en mi lista de correos, en mi newsletter, os voy a pasar un ejemplo que lo hice
hace 15 días o un mes para una clienta, porque justo había estado en un webinar o no sé dónde que le habían recomendado un fondo indexado de Vanguard y tal, y le dije, vale, pues sí, vamos a mirarlos, y le hice una comparación de ese fondo que le habían dicho en ese webinar, más 2 fondos nuestros, más otro fondo de otra gestora, con distintas tasas de gestión cada una. Evidentemente el más barato era el Vanguard, pero había dos pequeñas cosas. Una, era baratísimo, pero ese solo se podía coger la clase institucional, es decir, que para entrar en ese fondo concreto que le habían dicho tenías que estar dentro de una cartera gestionada. Con lo cual, dentro de una cartera gestionada, aparte de la tasa de gestión, se cobra la tasa de gestión de la cartera gestionada. Pero aparte de eso, es que cuando tú comparas las rentabilidades, que en las rentabilidades ya son rentabilidades netas de esos fondos, ya una vez descontada la tasa de gestión, el que peor parado salía era el Vanguard, justamente. Ahí no tengo nada en contra de los fondos Vanguard, es justamente comparando ese concretamente que me pidió ella, porque dijo, me han dicho este fondo, vale, le digo, vamos a compararlos. Entonces, ¿qué ocurre? Al final lo que tienes que mirar es el resultado. O sea, es como si yo tengo diferentes presupuestos de diferentes fontaneros y me voy al más barato. Bueno, tendré que ver por qué ese me lo está cobrando más barato, qué ventajas tiene el más caro, qué soporte me va a dar luego el más caro, qué garantías me da, y a partir de ahí tomar una decisión, pero no solo por el precio, ¿vale? Entonces, cuando alguien nos proponga un fondo indexado, primero saber a qué está indexado, por favor, porque es que estoy harta de oír. Si un fondo indexado, primero no saben ni lo que es un fondo indexado, ni a qué lo tienen indexado, ¿vale? Y luego, a partir de ahí podéis hacer comparaciones. A ver, si en vez de este fondo indexado lo hubiera invertido en este, y si lo hubiera invertido en el otro. Claro, si estáis actuando solas por vuestra cuenta y nadie os asesora y tal, pues mira, meteros en un fondo indexado lo más diversificado posible y ya está. Mal tampoco os va a salir. Ahora, si tenéis a alguien que os asesore, alguien a quien le podáis preguntar, bueno, a mí mis clientas me lo preguntan, oye, ¿qué podemos hacer? Compárame estos fondos. Y sobre todo, entonces yo nunca haría en general un solo fondo. Cogería una carterita de fondos diversificados, si queréis, de distintas gestores, unos indexados, otros de gestión activa, lo que queráis, pero al final con esa media podremos ir sacando los resultados que vayamos buscando. ¿Vale? Cuanto mayor diversificación, mejor. ¿Por qué? Porque precisamente en un entorno como ahora ha estado pasando, que todo lo que estaba, digamos, indexado directamente al SP500 o al MSCI World, visto desde un punto de vista de un inversor en euros, como somos nosotros, como ahí tenía que jugar también, teníamos que tener en cuenta la bajada que estaba teniendo tan fuerte el dólar, ahí no éramos incapaces de conseguir una rentabilidad para un inversor en euros, aunque la bolsa estuviera subiendo. Ese es otro tema, ¿vale? Que si no estamos puestos en el tema, pues dice, ¿cómo puede ser? Si en Estados Unidos está subiendo, ¿y por qué mi fondo indexado está bajando? Bueno, pues porque no tienes cubierta la divisa, y como tú eres un inversor en euros, tendrías que haberte cubierto la divisa, o no, en ocasiones hay que cubrirla y en ocasiones no, ¿eh? Bueno, todo esto son cosas que para eso estamos nosotras. ¿Vale? Para eso estamos, para que nos preguntéis, para que os expliquemos, para que os hagamos comparativas y para que os demos nuestra opinión, y siempre en base a vuestro perfil de riesgo. No queramos cambiarle el perfil de riesgo cuando las cosas van bien, decir, bueno, pues ahora como mis inversiones son un rollo porque me dan muy poco, me voy a cambiar y voy a hacer más renta variable. Ni al revés. Si nuestro perfil de riesgo es más agresivo, tenemos que estar más expuestos a la renta variable porque nuestros objetivos así lo requieren, porque son objetivos a largo plazo, no porque venga ahora una bajada del mercado como pudo pasar en el 2022, aquí todos asustados y a cerrar posiciones y a ponernos en renta fija. Así sí que os aseguro que las cosas nunca os van a salir bien, porque siempre iréis con el pie cambiado, ¿vale? Entonces reivindico aquí la figura del agente o del asesor financiero para que le podáis hacer todas estas preguntas, las que haga falta. Yo siempre estoy dispuesta a escuchar cualquier tipo de pregunta. Bueno, a las que estáis suscritas ya a mi newsletter, vais a recibir la semana que viene todo esto que os he explicado ahora, pero un poquito más detallado. A las que no estéis, os recomiendo de verdad que lo hagáis. Cada semana os voy enviando
una clase de finanzas muy al punto, con solo lo necesario, sin palabrejas raras y aparte, bueno, si no los dais y si no queréis estar, pero queréis poneros en contacto conmigo, os tomar nota de mi email, es irene@finanzasparanosotras.com. Y si lo que queréis realmente es apuntaros a todas estas clases semanales gratuitas, entráis en mi página web www.finanzasparanosotras.com, me dejáis vuestro mail y empezáis a recibir las clases cada semana.